buenos días a todos. Acá estamos reunidos como todas las mañanas con el propósito de leer, estudiar y practicar la lección del día, el libro de ejercicios de un curso de milagros. Hoy nos toca la lección 327. Como nos pide Jesús en la introducción de esta segunda parte del libro de ejercicios, leemos también el tema especial, que es la creación. Nuestro infinito agradecimiento al Padre, que como dije acá, está disponible para nosotros cuando lo llamamos, y al Espíritu Santo, que es su voz, para que nos guíe y nos inspire en esta tarea. Así que adelante, Gisela comienza con la lectura del tema especial. Muchas gracias. Creación, párrafo 1. La creación es la causa de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. Y así, su Hijo participa de la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. Párrafo 3. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo, dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de ese recuerdo para que su voluntad se haga en la tierra, para que se nos restituya nuestra cordura y para ser solamente tal como Dios nos creó. Párrafo 5. Nuestro Padre nos llama. Oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Lección 327. No necesito más que llamar y tú me contestarás. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo contestará. Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad
y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Esa es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él. Pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera a que yo lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. Oración. Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas, jamás tendré la experiencia de que no se cumplen. Permítaseme, por lo tanto, ponerlas a prueba en vez de juzgarlas. Tú eres tu palabra. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Muy bien, muchas gracias. Los micrófonos quedan abiertos para que cada uno haga su extensión, su comentario. Muchas gracias. Anoche que veía la oración y me llegó así de pronto un flashazo de que no quiero poner a prueba a Dios. No quiero porque entonces sí que voy a comprobar lo que tanto temo, que no soy este cuerpo y que Dios es verdad. Entonces no quiero, prefiero decir que es algo lejano, que llegaré, estoy hablando como siempre desde aquí, como siempre desde aquí, que es algo lejano, que ya llegará, que no sé, todo lo que tenga que decir lo digo, con tal de no poner a prueba de decirle, a ver, Dios existe, muéstramelo, a ver, te reto a que me muestres en este instante a que existes, a que eres verdad, te reto. Te pongo a prueba, como me dices hoy en la lección, te pongo a prueba de que me muestres, pero así muéstrame en este instante que eres real y que de verdad existes. No lo hago y no quiero hacerlo. Repito por lo primero que dije. Entonces sabría la verdad. Mil gracias. Tal vez ese mismo motivo que tú dices, Lilia, sea la causa por la cual nos cuesta tanto pedir ayuda. Porque si pedimos ayuda a Dios, de algún modo estamos diciendo que se haga tu voluntad. Yo voy a aceptar esa ayuda. Pero ¿qué pasa si yo quiero que la ayuda llegue con determinada forma? Entonces voy a temer que lo que Dios dispone no sea lo que el personaje o el personaje no, lo que el ego quiere. Así que esta lección me encanta porque nosotros estamos acostumbrados a que se nos pida una fe ciega en un Dios cruel. Acá se nos pide una fe en un Dios verdadero que además nos va a demostrar que es real, que está disponible para nosotros, que está permanentemente con nosotros, que no nos abandona, que nos ama. Esto es extraordinario, entonces, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no permanentemente pedir esa ayuda y confiar en esa ayuda? Bueno, tal vez por lo que tú decías, eh, yo creo que he puesto a prueba a Dios, porque muchas veces estoy aprendiendo a pedir ayuda y no podría decir que no la recibo, todo lo contrario, siempre la recibo, siempre. Y de maneras a veces insospechadas para mí. Así que una hermosa lección. Y en cuanto al tema especial,
Hoy estaba reflexionando sobre los pensamientos de Dios. Porque dice, la suma es la creación, la creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, el número infinito. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su creador, dice en el párrafo 2. Me preguntaba, ¿qué es un pensamiento de Dios? ¿Cómo describiría, cuál es un pensamiento de Dios? Lo primero que me vino es que los pensamientos de Dios poseen los mismos atributos que Dios. O sea, el primero de ellos, o uno de los que primero me vino, es que son inmutables. No cambian, son eternos. Para nosotros un pensamiento es algo muy volátil. Vivimos cambiando un pensamiento por otro, una ilusión por otra. Y aceptar un pensamiento perenne, podríamos decir, eterno, que no cambia, que tiene todo el poder de Dios, el mismo poder de Dios. Es extraordinario, pero en ello necesito reflexionar sobre qué es un pensamiento de Dios. Podría decir, bueno, que el juicio final es un pensamiento de Dios, que su hijo es inocente, que su hijo es impecable, que su hijo es eterno. Tal vez sea un pensamiento de Dios. Yo creo que sí que es un pensamiento de Dios, pero en realidad los únicos pensamientos que no son pensamientos, pero que yo creo que son pensamientos, son aquellos que están en mi mente rondando todo el santo día. Cuando quiero cerrar los ojos, o cierro los ojos y me propongo entrar en la quietud, esos pensamientos empiezan a aparecer, que no son los de Dios, y a veces atormentan, y hay que hacer un trabajo para que se vayan aquietando y aquietando hasta que pueda aparecer o reconocerse un pensamiento verdadero. Bueno, eso reflexionaba hoy, lo comparto con ustedes. Muchas gracias. Y aportando un poco más a la confusión general. eh, estas ideas que nos vienen o estos conceptos que tenemos en nuestra mente de lo que son los pensamientos de Dios, que nunca, nunca vamos a saber lo que son, por lo menos por ahora. Siempre yo creo que los pensamientos de Dios o la idea de Dios es siempre una idea de sí mismo, porque no hay otra cosa que Dios. Entonces, la idea de Dios, los pensamientos de Dios es siempre una idea de sí mismo. ¿Mm? Y eso es lo que las escrituras llaman la palabra, hablar la palabra. Son esos pensamientos de Dios de sí mismo. Y eso es lo que el hablar la palabra es el verbo. ¿Mm? Y el verbo es la palabra, es la idea puesta en movimiento. Y la idea de Dios de sí mismo puesta en movimiento es la creación. Por eso la creación es la suma de los pensamientos de Dios. La creación es la idea de Dios de sí mismo en movimiento. Eso es el verbo, por eso el verbo fue desde el principio y sin el verbo nada se hubiese creado, dice. Entonces Dios estaba en su estado como una planta que tiene un principio activo. Acá yo tengo una plantita que dicen, bueno, esta planta es para curar los parásitos, qué sé yo. Esa planta tiene un principio activo, tiene un potencial ahí que está en su estado, en su estado potencial, justamente. ¿Mm? Pero ese poder, ese principio activo, la planta lo tiene. Ese principio activo es el verbo, es el pensamiento de Dios que para que empiece a sanar la planta yo la tengo que cortar, la tengo que hacer la tintura, o sea, etcétera, etcétera. Pero ahí, en el momento en que ese pensamiento, ese principio activo se pone en movimiento, se empieza a desplegar. ¿Mm? Y esa es la creación. Hasta su manifestación física, si se quiere, que es la cura de los parásitos. ¿Mm? Entonces, la idea de Dios siempre estuvo, porque siempre lo único que hay es Dios. ¿Mm? Él a partir de su amor, de su querer manifestarse, tal vez porque estaba aburrido, puso esa idea en movimiento
Y eso fue la creación. Pero el verbo, el principio activo siempre está, estuvo, estará. Y después el curso de milagro mismo me habla del poder creativo. ¿Qué es el poder creativo? Es justamente esa idea, ese principio activo puesto en movimiento. Por eso es la expresión. Expresión significa presionar hacia afuera, o sea, extenderse. Expresión. Es Dios expresándose. Esa es la creación. Esa es la suma de todos los pensamientos de Dios. ¿Cuál es mi función? Reconocerme, reconocer que yo soy ese instrumento, de que hay algo que es ese instrumento, que es la manifestación misma de Dios. Si yo permito que esa idea, ser totalmente permeable a esa idea. Pero como yo le pongo todas mis interpretaciones, mis juicios, mis conclusiones, etcétera, 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 veo un mundo, vamos a términos del curso, que es completamente diferente al mundo de Dios. Y no hay un mundo de Dios, hay solamente una expresión de su idea, que a través de un mecanismo, de este mecanismo, cuerpo, mente, qué sé yo, toma forma. Pero una forma que yo le di a través de esa percepción que tengo de la idea de Dios, que es totalmente abstracta, obviamente, como toda idea. Y yo siempre asocio el pensar con una actividad mental mía. Pero cuando me habla del pensamiento de Dios, me está hablando de otra clase de pensamiento. Por eso siempre me quiere llevar a la quietud. A mí me encanta algo que dice que el corazón es la parte de la mente que no piensa. El corazón es la parte de la mente que no está distorsionada por mis propios pensamientos, donde solamente habita Dios desde esa quietud, desde esa paz. Por eso el verdadero pensar tiene que ver con la comunicación, no con la actividad mental y menos con el hacer. Entonces, el sentido de la creación es completamente diferente al que yo le doy desde acá. Por más interpretaciones o conjeturas o lo que yo haga, diga desde un lugar súper espiritual como el que creo que tengo que estar. Nada de eso existe. Y hoy nos habla de la fe. Reconocer todo esto tiene que ver con la fe. Y acá en la Biblia me dice, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven. ¿What? Eso me dice la Biblia. La fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven. ¿Qué necesitamos para eso? Milagros. Por eso bien se dice que los milagros son señales de que Dios está atrás de todo. Los milagros son señales, por eso Jesús iba curando al leproso, curando al ciego, curando al del maligno, etcétera, etcétera. Esas eran señales que él iba dejando para demostrar que él era el Hijo de Dios, el enviado, que su comunicación con Dios era total, que no había pensamientos, prácticamente ya no había pensamientos propios, que él podía ir al corazón de su mente, pero él tenía que dejar señales para la gilada que venía atrás. Y los milagros que nosotros sabemos que están, porque cada uno de nosotros no es el mismo que era hace un año, que era ayer. Los milagros, esas señales están. Y es esa la fe que no es una fe ciega, sino que es una fe que podemos sentir, tal vez no expresar, pero que podemos gozar desde cuando vamos a nuestro interior. Entonces, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven.
¿Necesito un milagro? Sí, necesito un milagro para empezar a tener fe en que lo único que existe es Dios, sus pensamientos, entre los cuales me cuento, y esa es toda la creación, ese es todo lo que existe. Es la idea de Dios, la idea de sí mismo en pleno movimiento. ¿Cuándo? Aquí y ahora, porque no hay otro instante.